entonces vamos a exponer los versículos del capítulo 3, versículos del 4 al 7, sin embargo vamos a tomar lectura desde el versículo 1. Dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bien, hermanos, como mencionamos en la sesión anterior, que fue hace como un mes y medio aproximadamente, mencionamos que de acuerdo a la creencia judía, la práctica de la circuncisión es entregada a Israel como una señal y símbolo de que son el pueblo con el que Dios había entrado en una relación especial. Eso creo que es conocimiento ya muy básico, que todos lo saben, pero es importante mencionarlo de nuevo. La base de esta señal, de este proceder de parte de Dios al momento de elegir un pueblo, si lo encontramos en Génesis 17, vayamos para allá por favor, Génesis 17, versículos 9 y 10. Dice Génesis 17, versículos 9 y 10. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, después de que el Señor llama a Abraham no tenía nada especial, ¿sí? Era un hombre pagano que tenía, como cualquier hombre pagano, sus costumbres, sus valores y creencias paganas, y enseñaba seguramente a su esposa pues en esta costumbre. Dios decide llamarlo, le dice que debe desprenderse de su familia. Sabemos que Abraham no hace caso, se lleva a Lot también, pero bueno, el caso es que se va en dirección a donde el Señor le llama. Y después de diferentes situaciones, entonces Jehová, decide comunicarle esto a Abraham, que haré un pacto contigo y esta será la señal, que va a circuncidar, es decir, va a cortar, ¿sí?, una parte del prepucio, ¿sí?, del miembro de todo varón. Y eso todo varón lo hará, no solamente lo hará él y su descendencia, y sus hijos, sino que todas las personas que formen parte de este pueblo, como una identificación física, harán esto. Ahora, nosotros entendemos que bajo el nuevo pacto sí queda muy claro que se necesita más que una señal externa, una señal en la carne, para entrar en una relación especial, íntima y genuina con nuestro Dios. De hecho, note lo que he mencionado. Esta es más claro en el nuevo pacto, pero no quiere decir que en el antiguo pacto no se requiriera un compromiso desde el corazón. Esa era solamente una señal externa, una identificación física, una identificación nacional o étnica, pero había que dar el corazón, ¿sí? Para estar en una relación especial con nuestro Dios se requiere de una clase de mentalidad, de carácter y de corazón, como lo mencionaba nuestro pastor durante la meditación de la mañana, que usted se dará cuenta que los quienes estuvieron pues va a servir bastante durante esta exposición. Ahora, en esta última parte que mencionamos, que se requiere algo más que una identificación, una señal física, sino que se requiere algo interno, algo del corazón, eso era algo que no quedaba claro o que no entendían, o bien se negaban a entender la gran parte de la población judía. Ellos cayeron en un error. Ellos asumieron que una vez que cortaban el prepucio, que hacían lo que es la circuncisión, era suficiente para estar bien con el Señor y ser acepto.
Sí, tenían que hacerlo porque Dios se lo había pedido, pero había que tener un compromiso del corazón, como decimos. Sí, hacer la circuncisión era suficiente de alguna manera para apartarnos de otro pueblo, pero lo que santifica el corazón, eso lo hace el Señor. Y eso es algo que los profetas, los grandes maestros y profetas del Antiguo Testamento, una y otra vez le recordaban al pueblo judío que era insuficiente esa señal externa, que había que atravesar y experimentar una circuncisión espiritual, un cambio en el corazón. En Levíticos 26:41 se dice que el supremo y soberano y todopoderoso legislador dice que los corazones incircuncisos, les voy a leer el texto completo, dice Jehová, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. ¿Qué está haciendo aquí? Está dando juicio. ¿Por qué? ¿Porque era obediente a Israel? No, porque nuevamente había sido rebelde. Entonces dice, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. ¿Sí? Entonces ya estamos entrando en la materia, es decir, responder a esa pregunta, esa duda de que, oye, ¿cómo es eso que hay que circuncidar el corazón? Bueno, el corazón, aquí lo dice nuestro Dios, que es incircunciso. Obviamente está hablando en un sentido figurativo, está hablando en un ámbito espiritual, ¿sí? Pero hay otros pasajes que también vamos a examinar. En la exhortación del autor en Deuteronomio menciona lo siguiente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En capítulo 10, versículo 16. Nuevamente se nos está hablando desde el corazón, hacer una circuncisión, porque el corazón, espiritualmente hablando, es incircunciso, es decir, no ha habido ningún cambio. Necesita atravesar por un cambio, ¿sí? Luego, en versículo 36 del mismo libro de Deuteronomio, dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nuevamente está apelando, está poniéndose en escena, está manejando esta alegoría, esta forma, esta figura de circuncidar el corazón. Ahora, aquí se añade algo. Nos dice qué se va a hacer, pero nos está diciendo también el por qué o el para qué. ¿Con qué propósito? Para que ames a Jehová tu Dios. Es decir, circuncidar se refiere, vamos a cambiar, voy a cambiar tu corazón. Y sabemos que el Señor está muy interesado en cambiar el corazón de un pecador, ese corazón de piedra, que no escucha, que no le ama, que no le busca. ¿Sí? Cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, que sea sensible a su voz. Es decir, va a circuncidar ese corazón. Por su parte, Jeremías habla también del oído incircunciso. Ahora ya cambiamos de un órgano, ¿sí? Cambiamos el corazón, ahora del oído. Obviamente está hablando el corazón desde los afectos, los deseos, desde el ser de una persona. Ahora habla desde el oído. ¿Con qué propósito? Dice el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Perdón, hermanos. Leo nuevamente el texto. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Sí? Nuevamente hay una necesidad de cambiar el corazón, ¿sí? Para que le escuchen. Y añade más información aquí, porque la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, ¿sí? Desprecian esa palabra porque su corazón es incircunciso, necesita ser circuncidado espiritualmente.
y como su corazón no ha cambiado, tampoco su oído. Es decir, oído se refiere a no quiere escuchar, ¿sí? No se prestan a escuchar. Entonces, habla también en este sentido del oído. Mientras tanto, el autor de Éxodo, que sabemos que es Moisés, hace referencia a los labios incircuncisos en Éxodo 6:12. Menciona, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y aquí dice, bueno, ¿y dónde está el circunciso? Otras traducciones, aquí estoy leyendo la Reina Valera, pero otras traducciones tienen a bien mencionar que siendo yo de labios incircuncisos, ¿sí? Es decir, sabemos que hay una dificultad respecto a Moisés para hablar, ¿sí? Después podemos discutir cuál es la dificultad, pero había una dificultad, sí, que no podía hablar. ¿Qué estaba diciendo? Necesito que cambies mis labios, Señor, para que yo pueda cumplir con esa tarea. Necesito que tú cambies esa facultad de mi parte, esa limitación, que me des de tu poder, que me transformes, que me circuncises, que cambies esa parte de mí, ¿sí? Entonces, lo que dice Pablo es en nuestro texto, regresando a nuestro texto, hablando de la circuncisión y todo ello. En otras palabras, él dice, si no tienes nada que mostrar más que la circuncisión de la carne, no han sido circuncidados de verdad, no están más que mutilados, ¿sí? Tú, judaizante, recordemos que aquí Pablo se está dirigiendo a la iglesia respecto a esos judaizantes que están trayendo el tema de que es necesario, ustedes gentiles, que no se han sido circuncidados, está bien tu fe, pero necesitas la obra de la carne, necesitas añadir la circuncisión, ¿sí? Pero Pablo sabemos que hace defensa y le dice perros, malos obreros, y le dice que han sido mutiladores. Yo personalmente creo que Pablo de alguna manera está siendo un poco sarcástico, se está burlando, porque está siendo muy agresivo, ¿sí? En su defensa. Y les dijo que son mutilados. Ustedes no solamente, no es que se están circuncidando, se están mutilando, es diokis lo que están haciendo. No tiene ningún propósito, no tiene ningún provecho, es algo estéril. No tiene ningún fruto, no añade algo más. Al contrario, tú estás confiando en una obra humana en lugar de confiar, ¿sí?, en lo que debes de confiar, que ahorita lo vamos a ver. Entonces dice Pablo, no están más que mutilados. La verdadera circuncisión es la devoción del corazón y de la mente y de la vida a Dios. Una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer en el hombre. Nuestro corazón debe cambiar. Y aquí nuevamente hacemos referencia a lo que nuestro pastor enseñaba hace algunos minutos. Entonces, Pablo dice que son los cristianos los que están verdaderamente circuncidados, espiritualmente hablando. Sí, ustedes, judaizantes, tendrán identificación, la señal física. Y los gentiles que no crecieron en esa creencia, que no tienen ninguna identificación física, pero tienen la identificación que vale, la que está en el corazón. Esa es la que cuentan. La circuncisión interior, de la que los grandes maestros y profetas del Antiguo Testamento nos hablaban. Y ellos tenían que hablar de eso porque el pueblo no la entendía, o se negaba, o porque no había verdaderamente un cambio en el corazón, ¿sí? Y de la misma manera que Dios llamaba a esos grandes hombres, bueno, que llamaba a hombres débiles y los hacía grandes, ¿sí?, maestros y profetas para advertir a otros, bueno, hoy entra en escena Pablo para advertir de estas cosas, para hacer un llamado, ¿sí? Y Pablo debe recordarles que ese rito físico, pues ya cesó. No es necesario, no es esencial, ¿sí? Lo que importa es la circuncisión del corazón. Entonces, es lo que Pablo quiere hacer mención. Que el requisito indispensable para entrar en una relación íntima y especial con Dios no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión de nuestro corazón. Creo que hasta aquí ya podemos entender mucho mejor el trasfondo de la expresión con lo que cerraba la ocasión pasada. Por tanto, y en virtud de las palabras de Pablo, ¿cuáles son las señales de esa circuncisión verdadera? ¿Sí? Nosotros estamos aquí
Y como me decía una persona durante la semana, que es hija de pastores, ella mencionó, no fue hasta los 16, 15 años de mi edad que yo me di cuenta, yo entendí que yo no era cristiana por ser hija de pastor, de nacer en la familia pastoral. Yo debía creer el evangelio y arrepentirme, debía ponerme a cuentas con Dios, ¿sí? Entonces ella estaba confiando en algo físico, ¿sí? En su ascendencia, en donde venían, pero ella entendió que había que circuncidar su corazón de manera espiritual. Entonces, ¿cuáles son estos 3 puntos que podemos hablar que poseemos la verdadera circuncisión? La primera es que nosotros adoramos en el Espíritu de Dios, adoramos en espíritu y en verdad. Y como nuevamente se meditó esta mañana en el Catecismo, la pregunta 4 y 5, el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, el culto cristiano es una práctica que demanda el corazón a plenitud. Totalmente el corazón, vaciarlo, debemos dar el corazón. Y soy más explícito, descriptivo. ¿Qué es el corazón? Los afectos, los deseos, los anhelos, incluso sus cargas, sus penas, su tristeza, sus expectativas, sus sueños, todo lo que mueve el corazón, sus deseos, todo eso debemos entregarlo a plenitud. El culto cristiano, lo que estamos haciendo ahora, no es solamente venir y sentarse, y pararse, y sentarse, y pararse, y ya viene el hermano, va a hablar, y yo voy a escuchar, y es todo. No, eso es algo muy mecánico, cualquiera lo puede hacer. Pero así como si yo voy a la taquería, eso no me convierte en un taco, pues ir a la iglesia me puede convertir en religioso, pero no necesariamente en un ciudadano del reino celestial, ¿verdad? Pero si estoy poniendo el corazón, ahí la cosa cambia. Y para ser una adoradora en espíritu y en verdad, necesitamos dar el corazón. Y para poder darle el corazón a nuestro Dios, necesitamos querer. Y para poder querer dar a nuestro corazón, debe haber cambiado nuestro corazón. El Señor tuvo que haber hecho una obra en nosotros, ¿sí? Como hemos dicho, y que lo mencioné la vez pasada y lo vuelvo a mencionar, podemos estar haciendo las cosas correctas, de la manera correcta, pero si no ponemos el corazón, no vale. Eso vale 0. No sirve. No sirve para nada, ¿sí? Usted y yo podemos cumplir casi a la perfección con la observancia de las reglas externas de la religión como los fariseos. Ellos cumplían mejor que nadie las reglas. Pero ¿sabe qué también se le conoce a los fariseos? Que odiaban al Señor Jesús. Odiaban al Hijo de Dios. Usted y yo podemos ser tan buenos ciudadanos como Judas, que administraba muy bien los recursos, es una persona de alta confianza, que nadie nunca dudó que él podría administrar las cosas de manera correcta. Pero al final, vender a su Salvador como si fuese un esclavo. Podemos hacer las cosas correctas, pero si el corazón es frío y distante, tan ajeno y apartado de su Creador, no estamos adorando. El culto cristiano, el servicio a Dios requiere todo el corazón y también la mente, es algo racional. Porque una vez que estamos dispuestos a adorar a Dios, bueno, hay un principio que nos regula, el principio regulador que nos explica cómo Dios quiere ser adorado. Y si realmente le amo, me voy a esforzar por ese cuadrito que dice cómo voy a orar, que sí, que no, me voy a cuadrar ahí para darle mi servicio a Él. Entonces, esa es la primera señal. La segunda señal de poseer la verdadera circuncisión. El creyente, el que es nueva criatura, el que ha sido espiritualmente circuncidado, solamente está orgulloso de Jesucristo. Su jactancia reposa en lo que el Cordero de Dios ha hecho en la cruz. Y aquí es momento para mencionar que el título de este sermón es ¿dónde pones tu confianza? ¿Dónde reposa su confianza? ¿Sobre qué base usted descansa? De lo único que puede el cristiano presumir y continuar siendo bíblico es que Cristo murió por él cuando todavía era un miserable y despreciable
pecador. ¿Sí? Y aquí es muy conveniente, nuevamente, el catecismo que hemos estado estudiando. Y realmente ese catecismo yo lo disfruto muchísimo. Las primeras preguntas son duras, pero son muy alentadoras. El cristiano debe jactarse, estar orgulloso y presumir de que Cristo murió por él cuando era un miserable, desventurado, pobre y perdido pecador. Esa es su jactancia y nada más. Esa es su alegría, su gozo, su motivación. Vayamos a Gálatas capítulo 6, por favor, versículos 13 y 15. Recordemos que el libro de Gálatas fue escrito en la iglesia de Galacia porque tenía una situación más complicada que la iglesia de Filipos. Ahí ya se había metido bastante lo que es los judaizantes y estaban en riesgo los amados de Galacia. Dice Gálatas 6, 13 al 15. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Este pasaje es medular, es muy importante, revela muchas cosas y tiene que ver muchísimo con este tema. ¿Sí? Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entiende que los judaizantes están gloriándose de su religión, de su hacer, de su circuncisión, y no están viendo a Cristo. Entonces Pablo dice, no, mi gloria, mi jactancia, reposa, descansa y se sitúa única y exclusivamente en la obra redentora y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente vale, no una obra de la carne. Tercera señal de poseer la verdadera circuncisión. No ponemos nuestra confianza en cosas meramente humanas. ¿Sí? Por consecuencia llegamos a esta conclusión. Y mientras que los judíos ponían su confianza en el emblema físico de la circuncisión y el cumplimiento de los deberes externos de la ley, porque sabemos que no solamente se ocupaban de circuncidar, sino que también estaban muy ocupados, muy interesados en cumplir de manera minuciosa y sumamente exagerada los deberes de la ley, ¿sí? Por su parte, el cristiano deposita toda, absoluta y plenamente su confianza en la misericordia de Dios y el amor del Señor Jesucristo. Es decir, yo no tengo que hacer nada, porque cuando el Señor Jesús dijo consumado es decir, que todo está hecho. Lo único que yo debo hacer es verme en ese espejo de la palabra, donde me dice una y otra vez que soy pecador, que soy miserable, ver ese Dios que es bueno y que si es bueno será justo y Él es justo y me enviará al infierno porque es la condena, porque el alma que pecare esa morirá, porque la paga del pecado es la muerte. Antiguo y Nuevo Testamento lo dicen así. Y una vez que yo he entendido cuál es mi destino, pero que también la palabra habla que este Dios es paciente y veo su longanimidad, su benignidad, que Él es amor, que Él es bondadoso y es paciente y espera que todo hombre proceda al arrepentimiento y que cada día es una misericordia más para ponernos a cuentas con Él. Y veo su amor tan poderoso, tan espléndido, tan evidente por medio de la obra de su Hijo que fue enviado por mí y lo mató por mí, para que yo tuviera un medio de salvación, para que así como Noé cuando llegó el gran diluvio y tuvo un arca, un medio de salvación, yo tenga ese medio de salvación, mi arca que es Jesús. El cristiano deposita su confianza en eso. Yo no tengo que hacer nada, únicamente creer en ello, arrepentirme y esperar que Él es suficiente para salvarme. Y ese rito físico vale nada
será quemado, no sirve de nada. Concluimos pues que el judío en esencia confiaba en sí mismo, en lo que hizo, en lo que hace, en lo que podría llegar a ser, mientras que el creyente, siendo una nueva criatura, confía en lo que Dios ya ha hecho y ha prometido, en lo que hace nosotros y en lo que seguirá haciendo. Consumado es. Ahora, recordemos que la iglesia en sus inicios estuvo compuesta pues meramente y puramente pues por judíos, era el pueblo elegido, ¿sí? De eso nadie tiene ninguna duda. Posteriormente, ¿sí? De acuerdo al decreto divino, cuando viene el Señor Jesús, se vieron orillados los cristianos de ese tiempo, orillados entre comillas, ¿sí? En reconocer que Dios había incluido dentro de ese pueblo especial a gentiles que son incircuncisos. Ahora, nosotros lo vemos muy normal, pero en los tiempos de esos creyentes, eso era algo asombroso, porque la promesa siempre la había entendido que era dirigido al pueblo judío. Sin embargo, como ya estudiamos hace un par de años en la doctrina de iglesia, en la eclesiología, que sería quizás conveniente recordar, si alguien quiere saber más, ahí está en el canal de YouTube, ¿sí? Vemos cómo comienzan a entender los apóstoles y los líderes de la iglesia que la promesa de salvación se extiende a los gentiles. Pero ellos dicen, pero no son circuncidados. Pero la promesa siempre fue para nosotros, ¿sí? Entonces, para ellos fue, digamos, un poco difícil, pero al mismo tiempo fue sorprendente. Y vieron cómo el amor de Dios, su misericordia se extiende a otros. Por ejemplo, vayamos, o los voy a leer aquí, en Hechos 10, de 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿sí?, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en pueblo escogido, porque los sabía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. La escena es la siguiente: están predicando, ¿sí?, a todos, a propios y extraños, circuncisos y no circuncisos, ¿sí? Y ven que los gentiles hay una manifestación poderosa de salvación. Y ellos reciben el Espíritu, volviéndolos aptos para ser amados, no solamente para ser receptores de la salvación, sino para ser amados. También son facultados a recibir el Espíritu para adorar, ¿cómo dijimos? En espíritu y en verdad. Y si tienen esas credenciales que yo también tengo, quiere decir que ellos son parte del pueblo escogido. Ahora, este no es el único pasaje que podemos encontrar. Más adelante en Hechos dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Se dan cuenta? Están viendo que esa experiencia que están siendo testigos, eso es lo que yo viví también, ¿sí? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Sí? Estas palabras es parte de esa posible resistencia que podía haber, ¿sí? Entonces ellos estaban tratando de entender lo que para nosotros hoy en día es obvio, para ellos no era obvio, ¿sí? Hubo un cambio. Así como sabemos que el día de reposo de sábado cambia a día del Señor, a día domingo, hay una transición, ¿sí? Eso que leímos está en Hechos 11, 15 al 17. Y otro pasaje: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo
entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 7 al 9. Nuevamente, la experiencia que yo tuve, ellos lo están teniendo. Yo no debo distinguirlos. Ellos son tan recibidos para el Señor como yo soy recibido por el Señor. Pero nosotros somos judíos. Históricamente tenemos nuestras costumbres, nuestra creencia. Nosotros somos hijos de Abraham, hijos de David. Jesucristo fue la promesa para nosotros. Nosotros hemos cumplido con todas las demandas. Hemos hecho todas las obras de la ley. Sí, pero el Señor ha dicho que a los gentiles también se le extiende esa promesa. ¿Sí? Porque el Señor, sin haberlo circuncidado, la carne ha circuncidado el corazón, ha purificado su corazón, ha cambiado su corazón de manera que son receptores del Espíritu de Dios. El Señor ahora habita en ellos y los usará como instrumentos de justicia, así como ustedes judíos, pero que también han sido circuncidados espiritualmente. Por favor, estrecha la mano con ellos y dile, hermano, una oveja más para nuestro amado, querido y poderoso pastor. Vemos que entonces Pablo recuerda estas cosas. Nuevamente en Gálatas 3, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Aquí vamos a leer una exhortación, preocupación y con fuerza que hace Pablo, ¿sí? Por lo siguiente que menciona. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y ponga atención aquí. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué está confrontando Pablo? Ustedes ya recibieron el mensaje, ustedes ya han creído, yo soy testigo de ello. Ustedes fueron renovados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ustedes no hicieron ninguna obra, recibieron, solamente fueron receptores. Y ahora se van a dejar seducir, convencer por lo que dicen aquellos judaizantes que deben hacer obras, que deben mutilarse. ¿Tan necios sois? Ustedes comenzaron por la obra del Espíritu, ahora van por el camino de la carne. Hay dos avenidas, la avenida espiritual y la avenida de la carne. Tú empezaste por la avenida espiritual, ¿te vas a cambiar la avenida de la carne? ¿Cómo es eso? Continúa diciendo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está planteando, a ver, cuando Dios hizo una obra en ustedes, ¿lo hizo por las obras de la carne o lo hizo en espíritu? Por la fe. ¿Cómo lo hizo? Pues por la fe, espiritualmente, no por la carne. No es necesario entonces que tú te circuncidas, porque eso es lo que estaba ocurriendo. Pablo temía que fueran persuadidos, convencidos de mutilarse. ¿Sí? Y ahora, el problema no es la acción en sí, sino que lo iban a creer después, porque iban a confundir lo que era la gracia, lo que era la obra, lo que era la fe, y como mencionamos en la sesión anterior, claro, la ley es importante, la gracia también, pero todo en su debido lugar, todo en su debido momento, hay un orden. Y aquí Pablo entiende que hay un peligro que todo se le va a desordenar, ¿sí? Por eso él hace esta exhortación, ¿sí? Así que Pablo lo que está de alguna manera indirectamente planteando es dónde ponen su confianza. ¿En las obras humanas o en la obra redentora de Cristo? Que esta pregunta es pertinente para nosotros el día de hoy. Sobre todo si hay personas aquí que no han conocido el Evangelio. Sí, puedes venir aquí a la iglesia, pero eso no te hace un creyente, así como mencionamos de que si voy a una taquería, eso no me convierte en un taco, o en un taquero, pues vaya, ¿sí? Así como ir a la iglesia no necesariamente me convierte en un genuino creyente, ¿sí? El apóstol enseña que los que pertenecen a la verdadera circuncisión se glorían en Cristo Jesús. ¿Sí? La palabra que traducimos por gloriarse, que también puede traducirse como enorgullecerse, es kauchaumai, ¿sí? Que tiene el claro significado de jactarse,
sea, jactarse, sentirse orgulloso, ¿sí? En otra, también esa palabra suele introducirse para expresar aquello donde ponemos nuestra confianza, ¿sí? Es lo que está explicando el apóstol, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 3:27, el apóstol dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí sería pertinente, hermanos, y les recomiendo mucho que en la semana esté leyendo los primeros 5 capítulos de Romanos. Y créanme que va a traerle mucha luz, no solamente para entender este texto y meditar en ello, sino también en el momento de estar leyendo esos primeros capítulos, sobre todo los primeros 3 capítulos, ¿sí? Entonces, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo está argumentando contra los judíos que si tu confianza para el día final, el día del juicio, es por esas obras, tú no estás confiando en lo que es correcto, ¿sí? Y aquí le dice, ¿dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu confianza? Queda excluida. Sí, eso no vale, eso no sirve. Como dice en Filipenses 3:3, ¿sí? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿sí? Aquí podemos extraer 2 afirmaciones, que tanto la confianza en la carne como la confianza en Cristo son recíprocamente excluyentes. Si está una presente, excluye la otra. Si llega una, esa por defecto quitará a la otra. Ese es el medio del asunto de Pablo. Tú no puedes estar confiante en que Cristo te va a salvar, pero al mismo tiempo creer que es necesario, que es esencial cumplir con la circuncisión, porque una cosa excluye a la otra, y más por el trasfondo que tiene la circuncisión, porque la circuncisión simbolizaba, ¿sí?, algo, y sabía Pablo que él era judío, o es judío, sí, el trasfondo que tiene todo ello, ¿sí? Ahora, también es imposible, por ende, de que una persona quiera tener un pie en las cosas espirituales y otro pie en las obras de la carne, ¿sí? Y es muy interesante que el apóstol utilice la palabra carne por 2 cuestiones, ¿sí? La primera es que seguramente Pablo pensaba en un trasfondo, en un significado profundo y muy espiritual, ¿sí? El Antiguo Testamento pues nos habla acerca de ello, que la carne pues es pecado, ¿sí? Pero también en los tiempos de Pablo, bueno, un poco antes, en la literatura filosófica, sobre todo pues el pensamiento griego, que era un pensamiento sumamente elevado para sus tiempos, ¿sí?, que hasta el día de hoy pues se sigue citando a estos pensadores y filósofos griegos, se utilizaba el término carne para referirse a debilidad y fragilidad humana. Entonces, cuando Pablo dice, vas a confiar en la fe o en las obras de la carne, seguramente quiere introducir con ese término carne, ¿vas a confiar en las obras débiles y frágiles? ¿Eso me estás diciendo? ¿O vas a confiar en lo que es espiritual, que lo que es fuerte, no en ti, sino en lo que procede de manera divina y que lo sostiene el Señor? ¿En qué vas a confiar? Personalmente creo que este es el propósito que persigue el apóstol Pablo, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a meditar rápidamente en los privilegios del apóstol Pablo. De hecho, de alguna manera podemos entender que más de la mitad del sermón es tanto una introducción como un repaso de los versículos anteriores. Pero ahora sí entrando en materia, ¿sí?, en lo que es los versículos del 4 al 7, lo podemos dividir en dos formas. La primera parte acerca de los privilegios del apóstol Pablo, ¿sí? Pienso que quizás Pablo, tan estratégico que era, ¿sí?, tan sabio e inteligente, el apóstol menciona los siguientes privilegios y logros que tiene en su currículum como judío, porque es probable que alguien que no le conociera o que se atreviera de manera tonta y necia, que quisiera objetarle. Por ejemplo, lo que decía Pablo, esas palabras atacaba directamente lo que era la creencia judía, y eso les pegaba mucho en su orgullo, ¿sí?
y no querrían quedarse pues callados, querían debatir, contraargumentar con suma urgencia. Entonces es posible que alguien objetara lo siguiente: sí, Pablo, pero tú eres cristiano y no sabes de lo que estás hablando. Tú no sabes lo que es ser un auténtico judío, ¿sí? Entonces Pablo hace menciona las siguientes expresiones como para mostrar cuáles son sus credenciales. Este es mi currículum. Tú dime si no soy un verdadero judío. Y es lo que vamos a reflexionar a continuación. Que Pablo no lo hace para presumir, sino que muestra cómo ha disfrutado de privilegios que no todos los judíos podían disfrutar, que solamente algunos, que él era el judío entre los judíos y pocos a su nivel podían estar en esa posición como él. Él inicia mencionando, circuncidado al 8º día. Como ya hemos leído en Génesis 17, 9 al 10, eso fue una orden que dio Jehová, que van a circuncidar, ¿sí?, a los varones al 8º día, ¿sí?, a todo varón. Nuevamente en Levítico se menciona que al 8º día será circuncidado el niño, ¿sí? Con esto Pablo hace referencia a que yo no llegué tarde, ¿sí?, a la costumbre judía, sino que yo nací, ¿sí?, en una familia judía que se sentía judía, que se identificaba judía y cumplía con las ordenanzas judías, ¿sí? Porque sabemos que cuando había una persona que venía de fuera y quería ser incluida en el pueblo, pues tenía que circuncidarse. O por ejemplo en el caso de la familia de Abraham, ¿sí? A su segundo hijo lo circuncida, pero ¿qué pasa con el primero? ¿Es circuncidado a los 8 días? No, hasta los 12 años, ¿sí? Entonces ya no cumplió la perfección, pero dice Pablo, yo sí, a mí me circuncidaron al 8º día, yo ya tengo ese requisito, ahí pone una palomita. Seguido de esto menciona, del linaje de Israel. Ahora, cuando los judíos querían subrayar, enfatizar o resaltar su relación especial con Dios, solían decir que soy israelita, o mi familia también es israelita, que querían hablar de ello. ¿Por qué? Porque Israel fue quien recibió su herencia, ¿sí?, hablando de la persona de Israel. Fue quien recibió herencia de Dios de una manera muy especial, ¿sí? Así que cuando Pablo hace esto, quiere resaltar su ascendencia, quiere resaltar la pureza, quiere resaltar que viene de esta línea, de esta descendencia, ¿sí? Seguido de esto menciona, de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo especial de que menciona esto, de Benjamín? Bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando mencionamos algún deporte, el que usted quiera, ¿sí?, si mencionamos un deporte y pensamos en un deportista, por lo general, ¿en quién pensamos? ¿En un deportista que casi nadie lo conoce o que es conocido aquí únicamente en el país? ¿O en el deportista más emblemático, más ganador, más sobresaliente? Pues por lo general, cuando pensamos en una disciplina, sea cual sea, pensamos en la persona más ganadora, más representativa, ¿sí? Entonces, básicamente eso funciona con la tribu de Benjamín. Era la más representativa, ¿sí?, era única, era especial. ¿Por qué? Porque esta tribu ocupó un lugar especial en la aristocracia de Israel, es decir, aristocracia, la forma de gobierno, ¿sí? Entonces, por eso se destaca. Además, Benjamín, pues sabemos que fue hijo de Raquel, y que Raquel, que tiene de especial, pues que era muy especial pues para su esposo, ¿sí? Era la más preferida, era la mujer, la esposa más amada, ¿sí? Entonces, cuando Pablo menciona esto, es lo que quiere referir. También es importante mencionar pues que aquí es donde nace o se origina lo que es el inicio de establecer reyes. Y algo como información adicional, recordemos que el primer rey, ¿quién fue? Saúl. ¿Y cómo es antes de que Pablo sea Pablo, cómo se llamaba? Saulo. Es muy probable, es razonable pensar que el nombre de Saulo pues viniera de Saúl. Entonces, todavía añádale un distintivo muy particular para Pablo, ¿sí? Todavía más. Ahí está mostrando lo que es su currículum, sus privilegios, ¿sí? En Esdras capítulo 4, pues entendemos o leemos que tiempo después de que el pueblo vuelve del exilio, la tribu de Benjamín y Judá es de la que formó el núcleo de la nación que renació, que era la nación renacida.
Entonces vemos cómo la tribu de Benjamín fue muy importante y él pues por eso lo menciona, ¿sí? Ahora, una vez que hemos mencionado los privilegios que tiene el apóstol Pablo, que muy pocos podrían cumplir con estos requisitos, no siendo suficiente, pues si a alguien todavía le parece poca cosa, ahora procede a mencionar cuáles han sido sus logros, ¿sí? Él dice, hebreo de hebreos. ¿Qué significa hebreo de hebreos? Bueno, recordamos que en su debido tiempo los judíos fueron esparcidos del Antiguo Testamento a diferentes partes del mundo. Y a su vez, pues también se nos comunica, se nos informa que de alguna manera fueron absorbidos, gobernados por otras naciones. Sin embargo, un judío de cepa, que pues muchos eran así, hacían todo lo posible por evitar perder sus costumbres y sus creencias, ¿sí? Entonces, pues, eran gobernados, absorbidos por otras naciones, pero no plenamente, ¿sí? Continuaban manteniendo sus creencias. No obstante, hubo algo que sí fueron perdiendo con el paso del tiempo. En este caso fue su lenguaje ancestral. El lenguaje lo fueron perdiendo y esto se entiende, pues naturalmente al estar bajo el dominio de otras naciones tuvieron que aprender el idioma y con el tiempo pues fueron perdiendo lo que era eso. No todos, pero sí era algo normal, algo que ocurrió de manera natural, perder su lengua. Pero, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no perdió lo que es su idioma, ¿sí? Él podía hablarlo de manera correcta. Dice en Hechos 22:3, Pablo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros, ¿sí? Entonces él dice, yo soy judío, está mostrando sus credenciales a Gamaliel. ¿Por qué es importante este texto? Porque él fue desde pequeño, ¿sí?, a ser instruido por Gamaliel, que era pues, la mejor persona como para que lo pudiera instruir y formar a la persona que después fue formado. Y en Hechos 21:40 se nos dice que él habló en lengua hebrea, ¿sí? Y hay diferentes pasajes en Hechos que nos lo dicen también, que él se comunicó de esa manera. Entonces, eso era algo que hacía destacar muchísimo al apóstol. Continúa diciendo, en cuanto a la ley fariseo, ¿sí? ¿Qué significa fariseo? Pues básicamente expresa los separados, que es una alusión seguramente representativo a ser santificado, porque santo significa apartado de. Pues fariseo es los separados. ¿Los separados de qué? Pues nosotros entendemos que separados de la vida cotidiana, separados de muchas cosas que el ciudadano normal y común se podía permitir, ellos no. Y una vez que eran separados de todo ese tipo de cosas, orientaban su vida ¿a qué cosa? Bueno, a la observancia de la ley, pero no de cualquier manera, sino que la observancia en todos sus más mínimos detalles, que eso ya sabemos por medio de los evangelios que dio pie a exagerar en muchísimas cosas y torcer lo que son estas normas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los fariseos pues eran básicamente los atletas espirituales de su tiempo, ¿sí? No cualquiera eran pocos los que llegaban a esto, para eso había que prepararse y para ello Pablo se fue a preparar con Gamaliel. Entonces, ese era otro distintivo, yo fui entrenado, fui instruido por Gamaliel, yo hablo mi lengua ancestral, ¿sí? Y también continúa diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y como dice Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa, pues sabemos que Pablo tenía un celo desenfrenado. El detalle aquí es que no tiene un celo como en esencia debería ser como el Salmo que acabamos de mencionar, sino que tenía un celo contra aquello que él consideraba que era enemigos pues, de su religión o de Dios. Él, en su celo, que era demasiado, hizo todo lo posible por destruir a los que consideraban enemigos del judaísmo, porque ciertamente fue así, no estaba pensando en Dios, que posteriormente sabemos que una y otra vez habla de esa vergüenza, confesaba su vergüenza de cómo había actuado, ¿sí? En otras ocasiones lo he mencionado, aunque ya tengo tiempo que no, es pertinente mencionar nuevamente,
Una vez que hemos considerado todas estas cosas, no es una exageración para nada, nunca creo que sea exagerado, mucho menos ahora que he presentado estas cosas, afirmar que a la luz de todo lo dicho, Pablo verdaderamente era considerado como un héroe nacional. Era una figura pública sumamente respetada y no tengo ninguna duda que era constantemente, recibía elogios o favores por tal devoción en su religión. ¿Sí? Seguramente era así. Saulo era uno de los máximos exponentes de su religión. Y es precisamente que por medio de este pequeño catálogo de privilegios y logros, lo que nos quiere demostrar. Luego él menciona en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. A los fariseos había poco o nada que podría demandarse, que no había cumplido, que no había hecho a plenitud respecto al cumplimiento de la ley, que nada había omitido. ¿Sí? Y una vez que Pablo menciona todo esto, pasamos a esta declaración del versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto que el apóstol menciona, que reflexiona, que presenta sus credenciales, no por presumir, sino para recordarles, porque muchos ya conocían al apóstol Pablo, o por si alguien no lo conocía, pues supiera quién era él, de dónde viene, cuál fue su recorrido, todo lo que hizo, todo lo que experimentó en su vida anterior como Saulo. Ahora como Pablo resume todo esto al decir, yo he tenido la circuncisión espiritual y todo eso que consideraba grandioso, no lo es, entiendo que no lo es. Todos los valiosos tesoros que aparecían en la lista, que parecían como ganancias en la lista de Pablo, de pronto se volvieron pérdidas, porque eso era únicamente pérdidas. Son solamente obras carnales, obras humanas, que no añade para nada en algo espiritual. Todas las cosas que había creído que eran su gloria, entendió que eran solamente hechos inútiles. Todo lo que consideró como su máximo orgullo, comprendió que era algo estéril y sin fruto. Todo aquello en lo que depositó su confianza descubre que era echar en un saco roto. Así que se despoja de toda pretensión humana y coloca hasta la última gota de su confianza en el único que le puede salvar. Pablo entiende que no estaba viendo de la manera correcta esas obras. Él comprende que la forma en que veía sus logros a la luz de la justicia de Dios eran polvo, eran nada. Comprende y entiende que la única ganancia en esta vida es Cristo y nada más. Pienso, hermanos, que este es el mensaje del día de hoy al meditar en este texto. No debemos confiar en las obras humanas, porque son nada. Y si había alguien que había confiado mucho en ellas, para después retractarse y darse cuenta que había hecho mal, ese es Pablo. Meditemos más en esto y confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único, suficiente y vasto medio de salvación. Él quiere que confiemos en Él y la mesa está puesta para confiar en Él. Que el amor de nuestro Dios Trino subordine siempre nuestros corazones. Vamos a orar.